Muy bien, pues vamos a empezar entonces, como vamos un poco mal de tiempo, pero por otro lado tenemos flexibilidad porque habían planificado hora y media para la comida, o sea que tenemos tiempo, ¿no? Realmente vamos terminando. Para mí ha sido una sorpresa. Yo también quiero agradeceros la invitación porque en esta mañana he aprendido un montón de cosas de un ámbito en donde yo no lo conocía bien, ¿no? Ha habido un conjunto de reflexiones sobre la importancia de la investigación biomédica, muy relacionada con el ámbito sanitario. En última instancia, estamos hablando de cómo la investigación básica y la investigación clínica tiene un efecto sobre la capacidad para diagnosticar, prevenir y curar a los pacientes. Hemos escuchado, yo creo que ideas también muy interesantes sobre los retos en el ámbito del sistema sanitario y los retos también para las empresas que están actuando en ese sector. Me gustaría destacar, por lo menos para mí, 3 ideas que me han resultado muy importantes en esta mañana, ¿no? La primera idea sería la idea de transversalidad, ¿eh? Tenemos que mirar a los otros, tenemos que trabajar juntos, médicos, economistas, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales, y esto no es fácil, porque nos sentimos cómodos en el espacio de nuestra superespecialización. Los economistas de empresa con los economistas de empresa y los de la macro son otro perfil, ¿no? Seguro que a los ingenieros os pasa algo parecido, ¿no? Y realmente una de las señales, por lo menos para mí, importantes es si queremos hacer algo, tenemos que ser capaces de trabajar con otros, ¿no? De una manera. Y esto es un reto, pero yo creo que los resultados serán también muy potentes. Una segunda idea que también me ha parecido excelente, y yo creo que la mayoría de los que habéis intervenido lo habéis comentado, ¿no? Reconozcamos nichos. No podemos ser buenos en todo. Ya lo sabemos, no tenemos tamaño, no tenemos capacidad financiera, no tenemos tamaño de los grupos de investigación, pero sí podemos ser buenos en algunos nichos, en algunas actividades. El ámbito de la investigación biomédica tiene toda una cadena de actividades y, por tanto, veamos ahí en qué nichos no voy a llamar del mercado porque para algunos esto en qué nichos, en qué segmentos tenemos competencias, tenemos capacidades y podemos hacer las cosas bien, ¿no? Y una tercera idea que a mí también me ha resultado muy importante es esta idea de colaboración. Aprendamos a colaborar entre los grupos de investigación, los centros tecnológicos, la universidad, las empresas y el ámbito público y los centros hospitalarios. Esto suena muy bien, ¿eh? Cuando hablamos de colaboración, es algo con lo que, de alguna manera, nadie en principio se pone en contra. Pero la cooperación es muy difícil. La cooperación y la colaboración entre nosotros es difícil. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos los mismos objetivos. La mayoría de las veces no tenemos los mismos objetivos. Los objetivos de un profesor de la universidad tienen que ver con el desarrollo de su carrera profesional y publicar, etcétera, ¿no? Los estándares, los objetivos del médico pues estarán muy vinculados a toda esa presión asistencial que es muy importante. Los objetivos de las empresas están mucho más ligados a obtener un producto que sea patentable y que genere una rentabilidad. Por tanto, una cuestión importante es que tenemos que alinear los objetivos de unos y de otros porque si no, esto no va a funcionar. También hay diferencias en cuanto al tiempo. A veces el tiempo de los académicos es uno muy distinto al tiempo de las empresas y al tiempo de las personas que están en los hospitales y están atendiendo pacientes con dificultades, ¿no? Por tanto, generar buenos incentivos para que podamos colaborar es una cuestión clave y es una cuestión difícil. No podemos improvisar. ¿Cómo alineamos los intereses diversos de los distintos grupos de personas y de instituciones que están aquí implicadas? Y para cooperar, quizá lo más fácil, pero a veces tampoco lo hacemos, he hablado de objetivos, he hablado del timing y voy a hablar de la información. Nos gustaría cooperar, pero no nos conocemos. Y yo creo que en una reunión como hoy pues es estupendo porque
De repente conocemos a personas con los que pues, puedes colaborar y aprendes. Por tanto, esta idea de la información es muy importante. Si no tenemos información, difícilmente podremos colaborar o podremos cooperar con otras personas en el proyecto que sea. Y la idea de este, que le hemos llamado workshop, es generar un poquito de información, de manera que distintos grupos de investigación de la universidad nos van a decir qué hacen. Les han dado 3 minutos los organizadores, van a mantener a raya. Y luego un grupo de emprendedores que han puesto en marcha también sus empresas nos van a decir lo que hacen, lo que les preocupan y qué demandan. Y esto no es más que un primer paso. Así obtenemos información de la oferta de conocimientos que algunos tienen y la demanda de conocimientos que otros tienen. Y, por tanto, así podemos conseguir este matching entre oferta de conocimientos y demanda y necesidades de conocimiento. Y esto no lo acabaremos con el workshop, sino que después, para seguir haciendo esta relación, tendremos un espacio más tranquilo de la comida donde nos podamos conocer mejor. Bueno, ya, nada más. Entonces, ahora los grupos de investigación. Tenemos aquí a Marisol Gómez, álgebra y aplicaciones, análisis de señales biomédicas. Bueno, como aparecía en la transparencia, mi nombre es Marisol Gómez y estoy aquí en representación del grupo de álgebra y aplicaciones de la Universidad Pública de Navarra. Este grupo está formado mayoritariamente por matemáticos que trabajábamos en un campo bastante teórico, que era la teoría de grupos o el estudio de autómatas finitos. Pero cuando se incorporaron a él ingenieros de telecomunicación, comenzamos a desarrollar líneas más aplicadas. Y así, por ejemplo, trabajamos en el procesado de imágenes médicas, colaborando con grupos de la Universidad Pública, el Departamento de Medicina Nuclear de la Clínica Universidad de Navarra o los servicios de radiología y psiquiatría del Complejo Hospitalario de Navarra. Seguimos manteniendo todas estas colaboraciones y, bueno, en concreto, en el caso del Complejo Hospitalario de Navarra, también hemos comenzado a desarrollar una aplicación para dispositivos móviles para el control del asma moderado grave con el Departamento de Neumología, tratando un aspecto totalmente diferente al que ha presentado Pachi aquí. Una parte importante de nuestra línea es el análisis de señales biomédicas, pero en un campo muy concreto, en el caso de la biomecánica, aplicado a campos como la fisioterapia, la rehabilitación, la neurorehabilitación y la geriatría. Unido a la línea de neurorehabilitación, también hemos puesto en marcha hace un año otra línea que tiene que ver con lo que se conoce como Brain Computer Interface. Bueno, aquí me voy a centrar sobre todo en el análisis de señales biomecánicas y sistemas de medida ambulatorio. Aproximadamente también hace 7 años comenzamos a trabajar en esto porque nos integramos dentro de la red temática de investigación cooperativa en envejecimiento y fragilidad. Uno de los objetivos de esta red era diseñar un sistema de medida de bajo coste que se pudiese usar en los ambulatorios o incluso en el ámbito domiciliario. Y la idea era, sobre todo, tener datos objetivos sobre la capacidad funcional de las personas, en este caso de personas mayores. Hasta este momento, determinar esta capacidad funcional tenía un componente muy subjetivo, porque lo que se hacía era pedir a las personas mayores que hiciesen algún tipo de test relacionados con las actividades de la vida diaria, como por ejemplo caminar 5 metros, que se sentasen y se levantasen de la silla el mayor número de veces durante 20 segundos, o sea, test funcionales de este tipo, y entonces el geriatra observaba cómo lo realizaban y hacía la correspondiente valoración. Entonces, ¿qué fue el trabajo realmente que desarrollamos nosotros aquí? Hicimos un proceso que iba desde la adquisición de las señales de 3D que proporcionaba el sensor inercial, hacíamos todo el procesado de señal y finalmente encontrábamos patrones de movimiento para dar o cuantificar de manera objetiva cuál era la capacidad funcional de estas personas. Bueno, voy a poner un ejemplo muy claro. En geriatría, a las personas mayores se las suele clasificar en personas sanas, personas prefrágiles y personas frágiles. Saber en qué punto está una persona es muy importante porque las personas que son prefrágiles o frágiles
tienen riesgo de padecer más eventos adversos como caídas, la hospitalización y todo el coste sanitario que esto conlleva. Y la parte positiva de todo esto es que si uno detecta a tiempo que está, por ejemplo, en un estado prefrágil, se pueden tomar medidas y evitar que se llegue al estado frágil o por lo menos que se mantenga en este estado de prefrágil el mayor tiempo posible. Entonces, lo que hace normalmente un geriatra en la consulta, le manda a una persona a caminar 5 veces y según cómo sea el ritmo de caminar o su velocidad, dice, bueno, pues más o menos estás en un estado sano o prefrágil, pero eso es bastante difícil de ver o de reconocer si no es alguien muy experto. Sin embargo, como podemos ver, si utilizamos los parámetros que nos proporciona la aceleración vertical del sensor inercial, hay un patrón muy diferente entre la persona sana y la persona prefrágil o entre las personas que son prefrágiles y las personas frágiles. Es decir, que damos unos parámetros objetivos de cómo es el estado de salud. Pues integrando todo esto, lo que hemos desarrollado es un sistema que adquiere la señal, cuantifica y la evalúa y proporciona parámetros que nos dicen más o menos cómo es el estado. Esta es solo una de las aplicaciones que tenemos. Hay más en geriatría o, ya digo, cualquier cosa que tenga que ver con rehabilitación o donde haya test funcionales. Bueno, para enseñároslo también tenemos ahí una pequeña muestra si después alguien lo quiere hacer. Eso es. ¿Vale? Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Íñigo Lasa, también profesor en la Universidad Pública, bacterias reprogramadas. Bacterias reprogramadas. A ver, Íñigo. No sé si funciona. Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Soy Íñigo Lasa, de la Universidad Pública de Navarra. Y nuestro grupo trabaja en Ingeniería Genética en Bacterias y de ahí un poco el título de Bacterias Reprogramadas. De hecho, cuando la semana pasada me piden que en 3 minutos dé pinceladas inspiradoras para posibles gente que tenga aspiraciones a formar su propia empresa, estaba leyendo un artículo que viene esta semana de biología sintética y sus aplicaciones en la clínica. Y lo que os voy a decir viene ahí. Lo podéis bajar y lo que os voy a resumir está recogido ahí porque creo que resume muy bien dónde está ahora mismo el mundo de lo que nosotros hacemos en el laboratorio. La biología sintética es un nombre pomposo a lo que antes llamábamos ingeniería genética, biología molecular, y es un poco ahora, es la evolución, somos capaces de hacer cosas más sofisticadas y puedes incluso llegar a hacer hasta una bacteria completamente in silico en el laboratorio. Eso todavía es costoso, pero eso se ha llegado a hacer. Entonces, hasta ahora, y hay un ejemplo que ya ha salido aquí, las bacterias se han utilizado para producir, lo más sencillo ha sido proteínas con interés terapéutico. Eso era muy sencillo porque simplemente había que coger una secuencia de nucleótidos y metérselos a una bacteria. El primer ejemplo de esto se hizo en el año 1982, cuando la insulina, que los pacientes diabéticos primero tomaban purificada de cerdo o otros animales, eso generaba muchos problemas y se purificó desde bacterias. Se cogía la información genética de una célula nuestra, se metía una bacteria y hacía que la bacteria produjese insulina. Y ahora eso, pues todos los diabéticos en el mundo toman insulina que está producida en bacterias. Eso luego se extendió y hay muchos otros factores que se han producido en bacterias y un ejemplo del potencial que esto tiene es la empresa 3P, lo que hace es producir estas proteínas en microorganismos. Entonces esa tecnología ya está muy desarrollada y está muy extendida. Pero esto ahora ha evolucionado y ya uno puede hacer cosas más sofisticadas que el producir un péptido, una proteína simplemente, que sería como la cosa más sencilla. Y es que ahora mismo hay empresas, y de hecho todos los nombres que veis aquí, yo no sé si esto es un puntero o no, Sanofi es muy conocido, pero Codexis, Gen 9, GlaxoSmithKline, son empresas que si os metéis en Google las vais a localizar y ellas os explican lo que van a hacer. Y muchas de ellas, yo imagino que son startups o empresas que han pensado que esto tiene potencial y que seguramente igual todavía no son rentables, algunas lo serán, otras quizás no lo sean, pero que de alguna manera están apostando por esto. Ninguna es española, lógicamente, muchas están en torno de Harvard, del MIT. Entonces, ¿qué están empezando a hacer? Pues, por ejemplo, Sanofi, Glaxo, Codexis están empezando a pensar, en lugar de utilizar las bacterias como reactivos para producir proteínas, las puedes utilizar para síntesis de moléculas químicas mucho más sencillas. Un ejemplo, de hecho, es la aspirina. Uno podría sintetizar aspirina o hacer que una bacteria produzca aspirina.
Otro ejemplo es la artemisina, que se utiliza para tratar malaria. Eso es una molécula química que se purificaba de plantas, pero ahora tú puedes conseguir que una bacteria produzca eso. Pero es mucho más sofisticado que producir un péptido, que al final es una cosa muchísimo más sencilla. Requiere un proceso de ingeniería mucho más complejo, porque hace falta muchas etapas y entonces hay que poner muchos genes seguidos para poder hacerlo. Hay empresas que están... ahora mismo se utilizan inmunoterapia anticuerpos como terapia, y tú lo que puedes conseguir ahora ya es mejorar. O sea, hay empresas que están, mediante esta tecnología de ingeniería genética, tú puedes conseguir que un anticuerpo tenga mejor afinidad, mejor especificidad, simplemente cambiándole un residuo específico, un aminoácido concreto en toda la molécula del anticuerpo. O sea, hay empresas dedicadas simplemente, mediante esta tecnología, a hacer eso. Y luego síntesis de nuevos fármacos. Tú puedes, de alguna manera, localizar genes que ni tan siquiera antes sabíamos que existían, que vienen de los metagenomas, que tienen actividades que antes no conocíamos, y utilizarlas para producir cosas que no sabíamos antes ni que se podían hacer. La siguiente vuelta de tuerca es no ya utilizar ese microorganismo para producir cosas como una biofactoría, sino utilizar el propio microorganismo para hacer cosas. De hecho, aquí hay empresas que están empezando a utilizar bacterias o fagos. Los fagos son virus de bacterias para destruir bacterias que sean patógenas. De manera que tú lo que estás utilizando, en lugar de utilizar un antibiótico, es un virus de una bacteria que va a infectar a esa bacteria y la va a destruir. Esto es un concepto que viene de muy antiguo, pero que realmente nunca se ha llegado a utilizar, ¿no? Pero ahora cada vez más, con las resistencias a los antibióticos, parece que esto tendría un cierto potencial. Se están utilizando bacterias como plataformas para expresión de vacunas. De hecho, hay una Procarium que utiliza una cepa de salmonela atenuada, y a la que tú ahora le vas poniendo antígenos de otras cosas, la bacteria está atenuada, no produce ninguna maldad en el organismo, pero va a seguir su vía de infección, va a atravesar la barrera del epitelio intestinal, va a entrar en las células del sistema inmune y ahí va a expresar los antígenos que nuestro sistema inmune va a reconocer para generar una respuesta frente a ellos. Y eso parece que aumenta mucho la eficacia de la expresión. Se está pensando, hay una empresa, Synlogic, que están utilizando bacterias, proponen utilizar bacterias para una enfermedad genética hereditaria, que es la fenilcetonuria, que consiste en una acumulación de un aminoácido que es fenilalanina en sangre. Eso, si se acumula en exceso, produce efectos neuronales. Entonces, con esa bacteria lo que pretenden es, de alguna manera, consumir esa fenilalanina que está acumulada en sangre, porque por otros procedimientos no es tan sencillo. Y luego, por último, ingeniería de tejidos. Hay gente que está utilizando esta impresión 3D para hacer cosas que asimilen o que sean parecidas a tejidos vivos. De manera que esto ahora lo puedas utilizar para probar fármacos, lo puedas utilizar para probar determinados alérgenos como sistemas modelo. Esto ya estaría un poco más lejos. Esto sería ya un poco estaría un poco más allá todavía incluso de la biología sintética. Entonces esto es un poco lo que me parecía que dentro de la tecnología que hacemos nosotros en el laboratorio podría resultar inspirador, y es un poco lo que os quería contar. ¿Puedo con esto? Muy bien, gracias. Bueno, como veis, a los universitarios nos gusta lo que hacemos y entonces todos pasan de los 3 minutos, pero voy a ser un poco más estricto a partir de ahora, porque si no, no comemos hoy. Bueno, buenos días. Efectivamente, 3 minutos se nos va a quedar corto, yo creo que a todos, pero bueno, haremos lo posible por centrar el tiro en 3 transparencias. Entonces, bueno, yo soy Sergio Arana, vengo de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra y pertenezco también al Centro de Bioingeniería de la Universidad de Navarra. Y bueno, pues antes que entrar un poquito en materia, lidero además el grupo de biosensores de la universidad y sobre todo lo que hacemos es detección de biomoléculas, de cualquier tipo de agente biológico, pues tratamos de monitorizarlo de alguna manera y transformar esa señal en algo legible que luego se puede implementar en un sistema. Entonces, cuando vimos la oportunidad de traer aquí hoy algún ejemplo un poco ya, digamos, en fase de transferencia tecnológica, pues me decidí por este proyecto, que además es un poco ejemplo muy bueno de muchas cosas que han salido aquí, ¿no? de combinación de diferentes agentes, médicos, ingenieros, biólogos, informáticos, telecos y todo un elenco de gente, ¿no? Entonces este proyecto nace un poco de una colaboración que tenemos en marcha hace tiempo con gente de la Facultad de Ciencias de la universidad, y pues ellos nos presentan una problemática que yo creo que para muchos de aquí será familiar, ya que venís del mundo de farma, de bio en general, ¿no? Que es el tema de sustancias pirógenas, detección de endotoxinas, lo que es el marcado de Pyrogen Free, de cualquier producto que tenga interacción con
pacientes y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que el gold estándar que hay ahora mismo es el test LAL, que supongo que os será familiar, y que básicamente es un test que comercializan en mucho porcentaje Lonza y que tiene su principio de funcionamiento en unas sustancias que se sacan de este cangrejo horroroso, que es el cangrejo de las Molucas, que es casi una cosa como muy prehistórica, ¿no? Entonces aquí tenéis un poco, hay verdaderas industrias de ordeñamiento de estos cangrejos y le sacan unos compuestos que luego son un poco la base de este producto, que es el que se utiliza hoy en día, ¿no? Cuando nos vienen con este problema nos dicen que este tipo de test, pues la gente que lo utiliza pues no está, es lo que hay, no hay otro. Hubo otros en el pasado, pero ahora es el más utilizado por absoluta diferencia. Y bueno, pues el problema que tiene es que es poco repetitivo, lo utiliza gente experta, de un mismo kit a otro pues suele haber problemas de repetitividad y demás, además que es caro. Creo que anda en torno a 50 euros cada medida y bueno, pues hay hueco para hacer cosas. Entonces nos vienen a nosotros y arrancamos un poco pues una línea de trabajo a ver si encontramos pues una alternativa a este test. Entonces, esto ocurre en 2008 aproximadamente y bueno, pues nosotros en nuestro grupo lo que hacemos es fundamentalmente sensores. Entonces tenemos la capacidad de desarrollar sensores propios en ambiente de sala limpia, con microtecnologías y demás. Y bueno, pues hemos implementado todo un sistema que veis aquí muy resumido, que conlleva una serie de sensores. Esto es puro hardware, son unas películas metálicas depositadas en unos chips de silicio. Aproximadamente el tamaño, que no he puesto la referencia, pues puede ser de 20 por 10 milímetros aproximadamente. Esto lo montamos en un kit de laboratorio, de momento un poco rústico en esta etapa, pues es lo que le toca, ¿no? De que estamos pues ahora buscando fondos y demás a mejorar esto. En esta celda de metacrilato en el que bueno, se pone el sensor aquí dentro. Esta es una conexión y se conecta a un potenciostato de desarrollo propio que hemos hecho también ahí en el grupo, ¿no? Entonces, todo esto con un péptido que está patentado por un grupo que colaboramos alemán, que es el que digamos hace la captura del lipopolisacárido que nos va a dar la relación de endotoxinas, pues llegamos a tener un sistema de medida robusto que puede competir un poco con el gold estándar, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas ventajas, he detallado aquí algunas ventajas que tiene. Es muy sencillo, robusto, el precio objetivo del ensayo está en torno a 3 euros, comparando con los 60 que cuesta ahora el test. Bueno, es lo que cuesta, no sé lo que les cuesta a ellos, ¿no? Es lo que le cuesta al cliente. En nuestro caso el coste, digamos, a nosotros es unos 3 euros aproximadamente. Es muy portable, es un equipo de sobremesa y luego tiene una ventaja sobre todo muy importante respecto a lo que conocemos nosotros que hay en el mercado ahora mismo, y es la posibilidad de automatización. Los equipos que hay ahora son de laboratorio, al final tú vas, coges una muestra, te la llevas al laboratorio, la analizas, la planta sigue produciendo y en el caso de tener un positivo, pues vuelves atrás, paras la producción, miras dónde has tenido el problema y tienes que pues, desechar todo el kit, ¿no? En este caso, este dispositivo, la idea siempre ha sido poder automatizarlo y meterlo en rutina de la planta, de manera que se puede tomar una muestra. También trabajamos en microfluídica, esto podría ser una especie de ejemplo de macrofluídica, de manera que esta tubería se puede pinchar directamente en los reactores de la planta, ir tomando medidas puntuales cada X tiempo y el sensor nos va a ir dando un positivo. En el caso de que haya un positivo, pues lo sabes al momento, la medida es muy rápida y digamos que puedes parar la producción a tiempo para que bueno, pues puedas cazar el problema a tiempo, ¿no? Y esto es todo. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Ahora Juan Cabasés, Economía de la Salud, Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias, Efectividad y Eficiencia, Efectividad y Coste. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. No es habitual que salgamos de casa fácilmente, o sea que hoy es una oportunidad. Entonces yo voy a pedir dos cosas. Tengo la gran ventaja de la intervención del director general de Salud, de Luis Gabilondo, que nos ha dejado justo con la miel en los labios, ¿no? Pidiéndonos que nos dediquemos a hacer evaluación económica de las tecnologías sanitarias que tenemos para poder ordenar prioridades. Y que la mejor forma de hacerlo es buscando la relación coste-efectividad. Bueno, y yo he seleccionado de nuestro grupo de investigación en economía de la salud de la universidad un tema que es
el de cómo medimos la efectividad, ¿no? Y aquí a esto llevamos dedicado muchísimos años, ¿no? Tanto directamente como grupo, o a los 30 años, como perteneciendo al grupo de Euroqual, que es uno de los grupos internacionales que ha desarrollado un instrumento de medida de calidad de vida relacionada con la salud, que es la que nos va a permitir llegar a obtener medidas de efectividad. Y aquí simplemente lo que quería informarles en estos 3 minutos es que nosotros hemos desarrollado un software que hemos llamado X, ahora esa es la versión 2.0, pero que estamos, y aquí hemos venido para esto, pidiendo ayuda para hacer el 3.0, donde la evaluación económica se dará como resultado final simplemente si ustedes nos dan los datos, ¿de acuerdo? Entonces nos falta ese paso, ¿no? Y ese paso es crucial para poder llegar a cosas como esta, ¿no? Obtener una curva de aceptabilidad que nos dice, según en cada momento lo que valore el año de vida ajustado por calidad el gobierno de que se trate, le diremos la probabilidad de que la tecnología que estamos evaluando sea eficiente o no. Esto es, sus costes sean menores que los efectos que produce, ¿de acuerdo? Esto es digamos, el destino final una vez aplicados modelos de sensibilidad probabilísticos, teniendo en cuenta que muchas de estas variables van a ser inciertas. Por tanto, primera solicitud a quien la coja, necesitamos mejorar este software y en esto no estamos capacitados en el Departamento de Economía, en el Grupo de Economía de la Salud. Tenemos que buscar ayuda fuera. Si hay alguien que nos la pueda ofrecer, fantástica cooperación. Y en segundo término, la variable por excelencia que necesitamos de efectividad, que es un instrumento de calidad de vida relacionada con la salud. Ya digo, estamos nosotros trabajando desde hace, yo digo, unos 20 años, yo pertenezco a este grupo, unos 20 años, en este es el instrumento que pasamos de medida. Si queremos hacer evaluación económica de tecnologías sanitarias, este instrumento debe haber sido pasado, esto es, debe formar parte de la batería de indicadores clínicos de seguimiento de los pacientes. Si no, va a ser muy difícil, porque tenemos que hacer cosas estadísticamente un poco feas, como son procedimientos de mapping, ¿no?, sobre instrumentos específicos de seguimiento de pacientes, pasarlos a este y así poder calcular cuáles, ¿no?, años de vida ajustados por calidad. ¿De acuerdo? Otro uso, y acabo, de este instrumento, que me parece fundamental, es que cada vez más, hoy se hablaba de cronicidad, se hablaba de la importancia de la dependencia, etcétera, cada vez más necesitamos, para hacer el seguimiento de los pacientes, información de la salud percibida por los pacientes. No olvidemos, la salud es cantidad y calidad de vida, y la parte calidad es subjetiva. Por tanto, necesitamos inexorablemente tener algún instrumento que complete la batería de indicadores clínicos de seguimiento habituales con alguno reportado, informado directamente por los pacientes. Este puede ser, está llamado a ser probablemente el que es. Y esto es todo. Muy bien, muchas gracias, Juan.